Mendoza será sede de un simulacro sísmico binacional entre Argentina y Chile durante 4 días de intensos ejercicios preventivos. Nuevamente Mendoza será sede de un simulacro sísmico en el que participarán las Fuerzas Armadas de Argentina y Chile, el cual se realizará entre el lunes y el jueves en distintos puntos del territorio provincial. En la Casa de Gobierno funcionará el Centro de Comando y Control del Ejercicio, desde el cual se evaluará y coordinará todo el ejercicio. De acuerdo a lo informado por el Gobierno de Mendoza y la 8 Brigada de Montaña, durante 4 días se crearán posibles escenarios con la intención, primero, de generar conciencia en la población para que organice su plan de acción familiar. El segundo objetivo es consolidar la cooperación de ambos países para el caso que se necesite brindar la ayuda humanitaria. Además de actores nacionales, participarán organismos provinciales como la Policía, Defensa Civil, Bomberos, Vialidades Provincial y Nacional, IPF, AISAM y EDEMSA, entre otros. Dentro de los movimientos más importantes, el ejército establecerá distintos escenarios y entre ellos un hospital militar reubicable y un centro de evacuados en el Parque General San Martín. Además, y analizando un escenario con interrupción del suministro de agua potable, en el lago se instalarán equipos de potabilización y envasado del agua. También, en los alrededores de la avenida San Francisco de Asís, se desarrollará un simulacro de descontaminación de material peligroso. También se trabajará en una simulación de rescate de personas en el dique Potrerillos, y un simulacro de derrumbe en las instalaciones de la ex Carbometal.